Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia, con el auspicio de Ledger, tiene el gusto de presentar al doctor Vinicio Palacios Morillo, quien disertará el tema la independencia judicial. El doctor Vinicio Palacios Morillo es abogado, con especialización en Derecho Privado e Internacional, magíster y especialista en Derecho Procesal y diplomado en Derecho, doctor honoris causa y mediador, juez y formador externo de la Escuela Judicial, profesor de la universidad, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, miembro de la Federación Latinoamericana de Magistrados, miembro de la Unión Internacional de Magistrados, miembro fundador del Observatorio Ciudadano de Control Social y a la Función Judicial, autor de las siguientes obras: La mediación, derechos fundamentales, Estado social de derecho y constitucional de derechos, la negociación, responsabilidad objetiva del Estado, teoría del conflicto, la firma electrónica, personalidad y personería jurídica, presupuestos procesales y materiales del proceso. Bienvenidos. Muy buenas tardes con ustedes. Me presento, mi nombre es Vinicio Palacios y estoy muy agradecido de poder compartir con ustedes ahora la temática de la independencia judicial. Agradezco especialmente a los coordinadores y a todas las personas que hacen posible estas conferencias magníficas. Voy a comenzar manifestando algo que ya conocemos hace muchos años atrás, incluso antes de Cristo. Sócrates tenía una gran frase que él la acuñó en cuanto a las características que debe tener un juzgador, y que obviamente eso va a reflejar lo que es la justicia en sí. ¿Cuáles eran estas características que, a criterio de Sócrates, eran que un juez debe siempre escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente? Y claro, obviamente ahí nos surge esta gran idea de que, bueno, bajo estas características, ¿para qué nos van a servir? ¿O en qué manera las podemos utilizar? ¿O de qué forma estas vienen a incidir dentro de lo que conocemos y solo podría darse incluso en un Estado de Derecho? Ahora bien, ¿qué es el Estado de Derecho? Todos conocemos que como Estado en sí es una sociedad políticamente organizada, que no es una mera situación organizativa, sino que junto a las normas jurídicas previamente establecidas, claras y definidas, como es el derecho, es una forma de racionalización del poder, que se basa en dos principios fundamentales. Esto es, en cuanto a la separación de poderes y a la independencia judicial. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que claro, si es que existe realmente un Estado de Derecho, si es que realmente existe esta sociedad políticamente organizada y conforme normas previas, claras y establecidas, generando una seguridad jurídica, se constituye un Estado de Derecho. Pero claro, uno de sus dos principales o principios fundamentales o fines que cumple el Estado de Derecho está, por un lado, la separación de poderes, que ya conocemos, tenemos ya data de 1748, y que se acentúa mucho más en Francia, y que generalmente en Latinoamérica, y por no decir Iberoamérica, a nivel mundial incluso, tenemos el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y otro principio fundamental es la independencia judicial. Es decir, la independencia judicial nace del Estado de Derecho, nace de esos principios fundamentales que tiene un Estado de Derecho. Y que claro, esta independencia judicial va a surgir
con una necesidad de que existan, por tanto, jueces independientes. Y es lo que decía hace un momento. Claro, debe escuchar constantemente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente. Cuando se cumplen estas 4 características en un juzgador, estaremos prácticamente coadyuvando o estaremos beneficiando a este gran principio, como lo digo, de la independencia judicial. Que con jueces independientes que contemplan al menos estas 4 características mínimas, que como hemos dicho, ya lo expresó en su momento Sócrates, va a cumplir ahora sí otros objetivos de la independencia judicial, como son limitar los poderes en el Estado, proteger este sistema de pesos y contrapesos y también evitar injerencias en las decisiones, generando obviamente así lo que se conoce como una justicia predecible. Y tenemos que ya un poco ir avanzando ya más en la parte conceptual y en la parte ya orgánica incluso. ¿Qué es lo que hace este Poder Judicial? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En algunos estados, y diría yo pocos estados, ya ni siquiera se conoce como Poder Judicial, sino se lo conoce como función judicial. Y eso también es una polémica que existe al respecto de que sí, el Estado es un solo poder dividido en varias funciones, o es que el Estado tiene varios poderes y en tanto los que manifieste ejecutivo, legislativo y judicial. Muchos autores son críticos de una postura y otros coadyuvan a la otra postura. A mi criterio son 3 poderes y esos 3 poderes obviamente, claro, son independientes, pero que claro, cada uno cumpliendo su misión y cada uno obviamente actuando conforme a sus facultades, fines, objetivos, constituyen en sí un Estado de derecho. ¿Qué es lo que va a hacer, por tanto, el Poder Judicial? Y voy a siempre a referirme, por tanto, a partir de ahora como el Poder Judicial, no una simple función judicial, sino un Poder Judicial. Va a cumplir un objetivo fundamental, como es materializar el principio de legalidad. Y cumple, por tanto, ese rol fundamental de la tutela judicial efectiva, en cuanto debe, esto es, actuar, por tanto, en plena libertad e independencia del resto de poderes, incluso de las demás instituciones que conforman cualquier Estado. Situación que, consecuentemente, va a coadyuvar no solo a una seguridad jurídica, porque está precautelando que se cumplan las normas previas, claras y establecidas, sino también incluso a la democracia de un país. Es decir que, por tanto, la independencia judicial, como uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, se va a constituir en un pilar fundamental de la democracia. Miren, por tanto, hasta dónde hemos llegado y podemos entonces aquí darnos cuenta cuál es la gran importancia que reviste la independencia judicial y que por tanto está supeditada, o quien va a cumplir este objetivo fundamental es el Poder Judicial. En nuestra Constitución del Ecuador, que actualmente se conoce como concepto, tenemos al Estado como un Estado constitucional de derechos y justicia. No solo únicamente reconoce este principio, sino que también habla y de alguna manera no lo hace solo en la esfera externa frente a las demás instituciones, sino también lo reconoce como la independencia incluso interna. Eso está consagrado en el artículo 168, punto 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador. Es decir, esta independencia judicial no solo puede ser tomada o considerada como una independencia judicial externa, no solo frente a los demás poderes, no solo frente a las demás instituciones del Estado o a gobiernos autónomos descentralizados como municipios, prefecturas, juntas parroquiales, sino también de forma interna. ¿Qué significa esto de forma interna? Frente a los demás órganos que conforman el mismo Poder Judicial.
sea unidades judiciales, juzgados, sean cortes provinciales, cortes nacionales o en otros países también como se conoce, tribunales superiores o cortes supremas. Avanzando un poco más en esta temática, sí quisiera un poco también centrarme y hacer una especial diferencia, que sí siempre se ha generado una confusión en los administrados y en el entorno a lo que nos concierne a la justicia. Esto es diferenciarlo, lo que es conocido como la independencia judicial frente a la imparcialidad que tiene el juez. Y he tomado en consideración la guía de aplicación del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas. En esta guía retoma, ya es una interesante diferencia en lo que es la independencia frente a la imparcialidad del juez. Y ahí podemos tomar en cuenta que realmente una cosa, obviamente, es la independencia y otra es la imparcialidad. ¿Qué nos dice esta guía de aplicación del artículo 11? Vamos a ver, la independencia lo habla como un estado de ánimo del juez, en cuanto es la responsabilidad que tiene un juzgador que le permite resolver una controversia que obviamente está puesta a su conocimiento con honestidad e imparcialidad sobre la base de la evaluación de los hechos y de conformidad con un entendimiento razonado del derecho, sin presiones, sin influencias, sin incentivos, amenazas o injerencias externas. El principio básico de la independencia judicial es la libertad total del juez de entender en las causas que son incoadas ante su tribunal y de decidirlas. Ningún tercero, puede ser gobierno, grupo de presión particular, ni siquiera incluso otro juez como la independencia interna o grupo económico, debe injerirse o intentar injerirse en la manera en que el juez tramita una causa, como la sustancia de la causa y cómo incluso adopta las decisiones. El juez no solo debe estar libre de influencias improcedentes de los poderes legislativo y ejecutivo y no mantener con ellos relaciones inadecuadas, sino que también debe ser percibido como un observador razonable que no está sujeto a ese tipo de relaciones o influencias. Es decir, tiene que estar alejado de cualquier actuación o situación política que pueda de alguna forma influenciar en su conocimiento y influenciar en sus decisiones. Es totalmente libre de poder actuar y claro, efectivamente esto tendrá que hacerlo conforme el ordenamiento jurídico y conforme, obviamente, se encuentra establecido en las normas tanto sustantivas como las normas procesales. Eso obviamente ya se encuentra implícito. Y algo que coadyuva, como ya vimos en el concepto anterior, la independencia judicial, como decía, este estado de ánimo del juez de actuar, y que más bien la imparcialidad coadyuva a esta independencia. Veamos lo que es ahora la imparcialidad. Esta guía de aplicación que les manifiesto, de aplicación del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas, nos habla que en cambio la imparcialidad, como principio y tanto que debe actuar el juzgador, es una condición fundamental que se exige al juez. Es decir, el requisito de la imparcialidad tiene dos aspectos. Es decir, no debe tener prejuicios o sesgos personales como predisposición a alguna de las partes o a un resultado en particular, es decir, no se va a inclinar una parte o porque si yo tomo una opción, tomo una decisión, esto va a beneficiar a un grupo, va a beneficiarme incluso de forma indirecta a la persona, al juzgador. Ese es el primer aspecto. Y el segundo también, que el juez debe ser imparcial desde el punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer garantías suficientes que eliminen toda duda legítima al respecto. Esta percepción de imparcialidad la vamos a medir con un estándar de un observador razonable. La percepción de que un juez no es imparcial se puede dar de distintas maneras. Por ejemplo, mediante un posible conflicto de intereses, la conducta que tiene el juez en el propio estrado
o ciertas asociaciones o actividades que son hechas fuera del tribunal, que de alguna forma pueden incidir en esa imparcialidad que obviamente también debe tener el juzgador. En consecuencia, todo juez sobre el que recaiga una razón legítima para temer que no sea imparcial, por tanto, debería ser separado del conocimiento de esa causa. Es decir, no solo basta ser, sino también parecer ser. Y claro, frente a aquello no es menos cierto que existen muchos procesos judiciales o muchas controversias judiciales que causan, por así decirlo, cierta atención o causan cierta conmoción en la ciudadanía, en el colectivo, en un Estado, pero aquello no debe estar sobre el principio de independencia, mucho menos de la imparcialidad que debe tener el juzgador. Porque siempre hay presiones sociales, públicas, políticas, que pretenden corromperlo de forma interna y de forma externa. Y no se diga, y hay que saberlo decir, los medios también de comunicación, muchos de los medios, no digo todos, pero sí hay algunos medios de comunicación que de alguna forma tal vez, por un lado, tergiversan la información o se adelantan a la información o como que ya hacen un prejuzgamiento de información. Actualmente tenemos la facilidad del uso de las redes sociales, esta facilidad de acudir a los medios ha hecho que de alguna forma también menoscaben o incidan de alguna manera en las actuaciones judiciales. Y eso sí realmente es un tanto preocupante, porque claro, el juez se ve en muchas de las ocasiones un poco solitario, se ve un poco solo y no sabe cómo actuar, no sabe cómo razonar y no va a saber de qué manera poder actuar y tomar su decisión, porque se ve que sale una red social, sale otra cadena, sale algún mensaje, incluso muchas de las veces hasta alguna manera de forma indirecta, pretendiendo tal vez amedrentar al juzgador. Ahí es cuando debe cumplir un rol fundamental tanto Cortes Supremas en unos países o en otros también a la par consejos de la judicatura. Y por qué no decirlo también, este rol fundamental de protección, de representatividad y de defensa de los juzgadores y también defensa de la independencia judicial, están los gremios, es decir, están también las asociaciones de jueces que obviamente existen en toda Iberoamérica, incluso a nivel mundial. De hecho, yo hago parte de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, misma que también hace parte de una Federación Latinoamericana de Magistrados y también hace parte de la Unión Internacional de Magistrados. Y esto sí reviste gran importancia porque es un apoyo, es una representación y existe, por así decirlo, una protección o una defensa en las actuaciones que cada día el juez va haciendo conforme sus controversias puestas a conocimiento. Que eso coadyuva, por tanto, a que el juez sea, por un lado, imparcial, sea independiente, y a la final de cuentas se cumple este principio de independencia judicial que debe existir siempre en un Estado de Derecho. Estas circunstancias que acabo de decirlas han llevado a diversos entes, como ya lo dije, a asociaciones de jueces y en especial también a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se conoce con las siglas UNODC o UNODC, a hacer una campaña mundial al respecto de lo que es la integridad judicial y en su condición incluso también de custodiar la Convención de las Naciones Unidas. Convención de las Naciones Unidas, que se la conoce contra la corrupción, que viene a convertirse como el único instrumento mundial jurídicamente vinculante, ideado para promover medidas para evitar tanto la corrupción y luchar incluso contra la corrupción. ¿Por qué en especial atención a aquello? Porque esto es parte de los ataques que puede recibir y que van a de alguna manera atacar a la independencia judicial y claro, ahí la Convención de las Naciones Unidas mediante estos instrumentos coadyuvan y protegen por tanto la independencia judicial y protegen incluso el actuar que debe tener un juzgador. En ese sentido, el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas señala que, y voy a hacer un textual, teniendo presentes la independencia del Poder Judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado parte
de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del Poder Judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas, claro, podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del Poder Judicial. Y claro, obviamente aquí surgen muchos instrumentos, desde las capacitaciones hasta los códigos de conducta o códigos de ética. Y por tanto surge esta gran campaña de integridad judicial que lo que hace es coadyuvar a que se pueda cumplir este principio que lo he manifestado, la independencia judicial a través de la integridad judicial. Que lo que va a hacer es orientar a los poderes judiciales de todo el mundo a través de los códigos de ética y por tanto de la conducta judicial. Que nuevamente otro instrumento más que va a coadyuvar a lo que es la independencia judicial. Desde incluso el años 2000 ya, antes de que exista la integridad judicial, ya se ha hecho un trabajo importante al respecto de los principios de Bangalore, que establecen normas también de conducta ética de los jueces y están diseñados para proporcionar, es decir, o para brindar al Poder Judicial o a los otros países funciones judiciales, un marco para regular la conducta judicial y coadyuvar estos grandes principios que también están recogidos dentro de los principios de Bangalore, que el principal objetivo está la independencia, luego la imparcialidad, la integridad, la corrección, la equidad y la competencia y diligencia que deben tener los juzgadores. De hecho, en julio de 2006, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que reconoció que los principios de Bangalore, estos van a constituir o constituyan un nuevo desarrollo de los principios básicos relativos a la independencia judicial o a la independencia de la judicatura, que fueron aprobados en 1985 por las Naciones Unidas y que obviamente eran complementarios a aquellos. En nuestra legislación ecuatoriana tenemos un ordenamiento jurídico como es el Código Orgánico de la Función Judicial, y ahí señala en el artículo 109.7, en especial este numeral 7, las atribuciones que tenía en su momento el Consejo de la Judicatura, para también, al ser un órgano de gobierno y administración también de la función judicial, o en este caso el Poder Judicial, para también revisar las actuaciones de los juzgadores cuando actúen con dolo, con manifiesta negligencia o con error inexcusable. Esto ha sido totalmente cuestionado y ha sido de alguna manera bastante controversial esta situación, porque, y aquí vamos un poco a ir entrando en esta gran controversia que existe frente a la forma como se administran los poderes judiciales, ya que tenemos, como dije, por un lado las Cortes Supremas, también los consejos de la Judicatura. Y para mi punto de vista, esta gran preocupación parte prácticamente de la forma como están conformados los consejos de la Judicatura. Parte de esta necesidad que debe existir en todo poder judicial de que exista un órgano o alguna persona o alguna entidad encargada de lo que es la administración o el órgano de regulación de la función jurisdiccional. Es extremadamente necesario desde que existan los concursos, desde que se establezcan el número de jueces, el número de infraestructura incluso, no se diga desde los contratos públicos hasta las necesidades, como hasta los expedientes y hasta papel para poder imprimir. Debe existir realmente un órgano y claro, yo lo que he visto en algunos países, por ejemplo Uruguay no tiene consejo de la judicatura, Paraguay es momentáneo, creo que en Chile tampoco existe, en los demás países obviamente sí existe consejos de la judicatura o consejos de la magistratura. Pero el punto medular, en todo caso, pese a que exista un consejo de la judicatura, está en la forma como se conforma estos consejos de la judicatura. Y claro, por un lado, debemos entender que si estamos hablando de independencia judicial, tanto interna como externa,
Los consejos de la judicatura o magistratura deben cumplir un rol esencial para proteger dicho principio, que coadyuva y que debe existir en todo Estado de Derecho. Es así que se conforma en nuestro país, por hablar del caso ecuatoriano, 1992, tenemos ya conformado con una reforma constitucional, 1992, se crea en este caso el Consejo de la Judicatura. Y para el 2008, con nuestra última constitución que actualmente nos rige, se convierte en el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial. Pero ¿cómo se conforma este Consejo de la Judicatura? A partir de la reforma que hubo en el año 2011, se conforma por 5 vocales, elegidos, uno representante de la Corte Nacional de Justicia, otro de la Fiscalía General del Estado, otro de la Defensoría Pública, otro por parte del Ejecutivo o del Poder Ejecutivo y otro por parte del Poder Legislativo. A mi punto de vista, esta forma, la manera como se conforma estos consejos de la judicatura, no coadyuvan de una manera adecuada una buena administración y que coadyuve también a este principio de independencia judicial. ¿Por qué? Porque está conformado por entes externos. No hay ningún requisito que exista para que pueda ser al menos, un requisito, me refiero mínimo, en cuanto a que conozca de la administración de justicia. ¿A qué voy? Que he tenido la grata experiencia de estar en otros países y puedo percibir tanto en sus normas como también de forma presencial que en otras partes, estos consejos de la judicatura o magistratura se encuentran conformados al menos el 50% de sus miembros, es decir, sus consejeros o vocales, como se les pueda llamar, de jueces, es decir, jueces que actualmente se encuentran en funciones, no ex jueces o de alguna manera que hayan de alguna manera pasado por la función jurisdiccional, sino que actualmente ejercen sus funciones de juzgadores y que van a formar parte en ese momento del Consejo de la Judicatura, de este cuerpo colegiado que debemos entenderlo, y que a raíz de este cuerpo colegiado, conformado por personas tanto administrativas o personas tanto jurisdiccionales, juzgadores, e incluso, por no decirlo, gente de otras instituciones o de otros poderes, conformar un solo cuerpo colegiado. Tomo la experiencia, si no me equivoco, en España o por ejemplo en Brasil, allá tienen 20 vocales o 20 consejeros del Consejo de la Judicatura o Magistratura, y claro, y están realmente conformados la mitad por jueces, es decir, 10, y la otra mitad, 10, están conformados por gente externa. Otro ejemplo, Portugal, por ejemplo, el presidente de la Corte o Tribunal Superior, que sería la Corte Suprema para nuestro país, también ejerce las funciones de presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ahí podemos, y a mi criterio, que se puede establecer una mejor forma de organización de los consejos de la Judicatura, porque son jueces que también estando en esa principal o en esa tarea fundamental de ser parte de un consejo de la Judicatura, pues van de mejor forma a administrar y de mejor manera poder realizar sus actividades de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función jurisdiccional. Y de hecho este criterio que lo mantengo, como lo dije, no es al azar, lo he visto en otros países, tanto en su normativa como de forma presencial, e incluso si revisamos los demás países se mantiene un estándar iberoamericano de que al menos el 50% deben ser conformados los consejos de la judicatura por jueces. De hecho, incluso en una de las últimas cumbres judiciales iberoamericanas se estableció un documento y en ese documento se hizo todo un análisis con un grupo de trabajo conformados por representantes de todos los países iberoamericanos y luego de 3 o 4 reuniones se llegó a establecer un documento en el cual el documento, que va obviamente luego es firmado por los demás representantes de tanto Cortes Supremas y Consejos de la Judicatura, de que se comprometían a que al menos el 50% de los vocales que conforman el Consejo de la Judicatura deben ser jueces.
De hecho, yendo más allá, y con un sustento ya incluso por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2013, ya señaló y decía textualmente que para asegurar un órgano apto, en este caso se refiere al Consejo de la Judicatura, una mayoría de este Consejo debería provenir del mismo Poder Judicial y ser elegida por los mismos jueces. Tanto así que esto lo asimilaron y lo tomaron en consideración, lo que también ya estableció en su momento la Corte Europea de Derechos Humanos. De igual forma, en el Estatuto Universal del Juez, hecho por la Unión Internacional de Magistrados, también expresa la misma criterio. Por otro lado, expresa claro en sus artículos 2 y 3 que los consejos de la judicatura deben estar compuestos por una mayoría, incluso habla de mayoría, ni siquiera habla del 50%, deben estar compuestos por una mayoría de jueces elegidos de entre sus propios compañeros. Yendo un poquito más allá, el mismo artículo 11, en la guía de aplicación del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas, en el numeral 57, nos dice que la composición mixta, en este caso de vocales de gente externa y conformada por juzgadores, es decir, jueces en forma interna, es decir, esta conformación mixta, evita esta percepción de interés propio y de autoprotección y amiguismo, y más bien refleja los distintos puntos de vista de la sociedad, con lo que da al Poder Judicial una fuente más de legitimidad. Es decir, no solo enteramente juzgadores, o no solo enteramente externa de otros poderes del Estado, sino que tenga una composición mixta, que de alguna forma se llegue a consensos y se pueda de mejor manera poder administrar lo que es el Poder Judicial. ¿Y por qué esta principal relevancia, como manifesté hace un momento? Porque de ahí va a partir que se pueda cumplir proteger por un lado y también cumplir por otro lado este principal objetivo, como manifesté, que parte del Estado de Derecho, como es la independencia judicial. Todos sabemos que en esta pandemia, incluso que la seguimos afrontando de forma bastante dura, han existido en todos los países muchos más casos de corrupción, como que han surgido muchos más temas, tanto incluso las propias medicinas, por los insumos en el sector público, que claro, los juzgadores deben tener mucha más atención y van a ser sujetos de más presiones todavía sociales, políticas como mediáticas. Y si no existe un órgano, un consejo de la judicatura que le dé una especial protección a los juzgadores, o una Corte Suprema que de alguna forma los represente, va a ser muy difícil que se pueda cumplir con este gran principio de independencia judicial. Regresando un poco a lo que manifestaba hace un momento, y pasará en muchos otros países, esto es que en las mismas códigos o leyes que regulan el Poder Judicial o que regulan la función judicial, podemos observar que una de las también principales facultades que tiene, como ya dijimos, órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial, están las causales tanto de remoción, destitución o de faltas graves en las cuales puedan, de ser el caso, incurrir, y de poner incluso sanciones en este caso. Tenemos una especial situación en Ecuador. En el 2019 se presentó una consulta de inconstitucionalidad de este artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la cual la Corte Constitucional del Ecuador determinó que ese artículo estaba condicionado a la Constitución siempre y cuando, para que un consejo de la judicatura pueda sancionar a un juzgador por dolo, por manifiesta negligencia o por error inexcusable, debe existir una declaración jurisdiccional previa. ¿Qué significa esto? Que debe ser otro juez superior el que tiene que analizar si esa actuación que tuvo el juez inferior realmente había dolo, como digo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Es decir, de alguna manera limitó ya estas facultades que tenía el Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué? Yo aplaudo aquello porque el analizar si un juez
incurrió en alguna falta grave por estas tres circunstancias, está analizando prácticamente su actuación jurisdiccional, está analizando las normas que utilizó, está analizando la decisión que él tomó, está analizando cómo interpretó las normas a su criterio y por qué llegó a esa conclusión o esa actuación que le ha realizado en la sustanciación de una causa. Y claro, el analizar eso realmente ya es entrar a analizar la actuación jurisdiccional, no es un tema administrativo como faltar o hacer algún acto proselitista, es una situación ya de la forma como llevó la causa el juez. Y por tanto, esto, si bien es cierto, pensaremos que limitó las facultades al Consejo de la Judicatura, más bien por otro lado, protege la independencia judicial, porque ya no es un órgano administrativo que no tiene conocimiento de la parte jurisdiccional, sino es otro juzgador superior, obviamente, claro, que va a revisar y verificar si su actuación realmente está adecuada al ordenamiento jurídico. Porque si no, entenderíamos que un Consejo de la Judicatura más bien va a ser como un órgano de apelación o como un órgano tal vez de casación, que esa no realmente es la idea. No estaríamos prácticamente frente a un órgano de administración, estaremos frente a un órgano de apelación o de casación, y ese no es el caso, esa no es la forma como debe conformarse un Consejo de la Judicatura. Y ahí, como digo, reviste vital importancia de la conformación de estos consejos de la Judicatura. Y voy a resaltar unos puntos interesantes de esta sentencia, que para que la conozcan, es la sentencia 3/2019, CN20, emitida por la Corte Constitucional en julio del año 2020. Y establece que el error inexcusable no debe ser confundido con el ejercicio legítimo de las facultades interpretativas connaturales que tienen los jueces, las cuales incluso son parte integrante de la independencia judicial. Miren aquí cómo la misma Corte Constitucional nos está ayudando y coadyuvando de qué es lo que es realmente la independencia judicial. Y esto prácticamente va a fortalecer la integridad judicial y por tanto también cumplir con el artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas. La legítima, dice la misma sentencia, la legítima interpretación que tenga un juez, una jueza, a diferencia del error inexcusable, nunca podemos decir que es un error judicial que estaría cometiéndose, sino que por el contrario se va a fundamentar en una comprensión, valoración debidamente argumentada de las disposiciones jurídicas y de los hechos que se van a aplicar al caso específico. Y termina diciendo que por esta razón, la legítima interpretación que tenga un juez, una jueza, aun siendo opinable o incluso polémica su interpretación, no genera el rechazo generalizado que, eso sí, puede suscitar el error inexcusable. Más bien, por el contrario, señala que las diferencias interpretativas son normales y frecuentes en la actividad judicial y por ello dan lugar más bien a la interposición de recursos que las normativas lo franquean en el caso de que se exista alguna inconformidad. Y claro, no significa de ninguna forma que se esté cometiendo algún error judicial. Por el contrario, lo que hacen esto es dar lugar a un debate dentro de la comunidad de los operadores jurídicos o de la academia incluso. ¿Por qué resalto esta sentencia nuevamente? Porque de esta forma estamos viendo de que no necesariamente podemos decir que si un juzgador tomó una decisión o tomó otra decisión, no podemos entender o malentender que por haber actuado de esa manera ya se está parcializando o no está cumpliendo con el principio de independencia judicial. Más bien al contrario, la misma legislación ha permitido que existen siempre los recursos tanto de apelación o extraordinarios de casación en el evento de que no nos sintamos conformes con alguna sentencia, con alguna resolución. Y eso no podemos entenderlo como algo violatorio, obviamente, como dije, de las normativas que se encuentran establecidas. Por el contrario, el que un órgano superior pueda revisar los fallos del inferior o pueda revisar las actuaciones que tuvo un juez inferior, más bien esto coadyuva a que se fortalezca
tanto el Poder Judicial y fortalezca este principio que hemos analizado de la independencia judicial, que parte y va obviamente como consecuencia a fortalecer y a coadyuvar lo que es el Estado de Derecho y que cumpla con ese rol fundamental de ser un pilar fundamental también de la democracia. Eso es en cuanto les puedo expresar y comunicar respecto de este gran principio de lo que es la independencia judicial. Muchas gracias.